era tan grave y dañina como para hacer necesaria la creación de la Inquisición. Al examinar los documentos se ve la respuesta. Simplemente la Europa medieval no era un lugar agradable para ser judío. Las tensiones entre judíos y cristianos han existido desde los días del Nuevo Testamento. Las enseñanzas cristianas de la época decían que los judíos eran responsables de la crucifixión de Cristo y que se negaban a aceptarlo como el Hijo de Dios. Los judíos fueron perseguidos en varias épocas en muchos países europeos. No fue difícil suscitar el sentimiento antijudío en la cristiandad del siglo XIV. Todo lo que se necesitaba era que algo o alguien encendiese la llama del odio. Las comunidades pueden vivir juntas, en paz, durante generaciones. En la España medieval supongo que igual que en los Balcanes hoy en día. La tensión no pasa de la política local hasta que alguien decide que le interesa elevar el tono de esas tensiones. Un conocido predicador antijudío llamado Ferran Martínez hizo precisamente eso. En 1391 aprovechó una temporal falta de autoridad en la curia de Sevilla y utilizó su posición para incitar a la violencia física contra los judíos de la ciudad. En escenas que recuerdan las persecuciones de los judíos en la Alemania nazi, una multitud cristiana marchó hacia el barrio judío de la ciudad. Atraparon a cientos en las estrechas callejuelas y cometieron una serie de asaltos. Tan intensa fue la violencia y el pánico que en una calle en concreto cientos de judíos perdieron la vida. La calle se conoce ahora como Calle de la Muerte, en recuerdo de aquello. Entre junio y agosto de aquel año, una oleada de violencia callejera y ataques contra los judíos se extendió por toda España, desde Sevilla en el sur a Barcelona en el norte. Los muertos fueron miles. Durante los siguientes 100 años, España estuvo plagada de inquietante antisemitismo. El poder y la influencia de la Iglesia Católica continuó creciendo, exigiendo la adhesión incondicional a la única fe verdadera, el cristianismo. Bajo esta presión, unos 150.000 judíos huyeron de España, pero unos 250.000 se quedaron. Renunciaron a su herencia religiosa y cultural y se convirtieron al cristianismo, al menos en apariencia. Los nuevos cristianos, o conversos como eran denominados, pudieron alcanzar entonces un puesto en la sociedad que había sido coto reservado de los cristianos. Muchos conversos estuvieron encantados de aprovecharse de ese beneficio de su nueva religión. Tenemos el famoso caso del rabino de Burgos, que se convirtió al catolicismo y llegó a ser el obispo de Burgos. Esto suscita un poco la incredulidad, es decir, ¿cuánta sinceridad había en la conversión? Si eres rabino y luego acabas siendo obispo, no tiene mucho sentido. Hubo a quien le pareció sospechoso. La rivalidad, la animosidad, esos sentimientos de, a veces, odio real por parte de los cristianos viejos hacia las comunidades judías no solo se daban por la religión, sino también por la competencia en cuanto al trabajo y la posición social. Porque las áreas donde a las familias judías se les permitía trabajar estaban restringidas por la corona. Pero si se convertían en nuevos cristianos, si se convertían en miembros de la dominante comunidad cristiana, ¿qué iba a impedirles avanzar y apoderarse del trabajo de los viejos cristianos? Durante un siglo, el resentimiento y la suspicacia crecieron. Los judíos que se habían convertido y habían triunfado fuera de la comunidad judía eran los más sospechosos a ojos de los viejos cristianos. La población de viejos cristianos creía que estos nuevos conversos no eran verdaderos cristianos, que su nueva fe era fingida y que seguían practicando el judaísmo en secreto. No es sorprendente que cuando se creó la Inquisición, sus primeros objetivos fuesen estos conversos. La Inquisición fue el primer mecanismo formal para eliminar de España la falsa fe. La Inquisición estaba organizada y era metódica. Designaba equipos, conocidos como tribunales, y los enviaba por toda España para descubrir y exterminar la herejía.
El tamaño del tribunal variaba, pero estaba presidido por un gran inquisidor, el jefe, que estaba secundado por otros 2 inquisidores. Tenían a su disposición un escriba y los servicios de un médico para controlar la salud de los sospechosos, porque los detenidos podían acabar en manos del torturador contratado a las autoridades civiles para extraer más información. Pero lo que todos los tribunales necesitaban por encima de todo eran sospechosos. Era seguro que se cometían herejías, solo era cuestión de encontrar a los herejes. ¿Cómo lo lograba la Inquisición? El primer paso fue solicitar voluntarios. Se presentaron muchas personas dispuestas a ello. Era una buena forma de que los viejos cristianos demostraran lo buenos católicos que eran. Confesaban, recibían una penitencia y luego el perdón. La Inquisición acogía de buen grado estas confesiones, imponía pequeñas penitencias y reconciliaba a la persona con la Iglesia. Funcionaba bien, pero solo para las faltas leves, que no era lo que la Inquisición estaba buscando. Al carecer de organismo estatal de espionaje del que valerse, la Inquisición elaboró métodos que eran tan ingeniosos como efectivos. La única forma de reunir información es invitando al público a participar. No hay archivos secretos, no hay bases de datos. Solo se presenta y le pide a la gente que acuda a contarle lo que sabe sobre las prácticas religiosas de sus vecinos. Es un sistema basado en que el pueblo, en conjunto, participe en una gran operación de espionaje hacia sus propios vecinos. Fue uno de los aspectos más sombríos de la Inquisición española y llevaría invariablemente a llamar a la puerta de alguien en plena noche. En plena noche te sorprendía la llegada de la Inquisición. Rodeaban la casa, te detenían junto con los demás habitantes de la casa, con tu esposa y toda tu familia, y luego te llevaban en un carruaje cerrado hasta la cárcel de la Inquisición. Una vez que tenían al sospechoso tras los barrotes, la Inquisición empleaba procedimientos en verdad siniestros. La Inquisición jamás permitía que el acusado supiese quién lo había denunciado. Esa es una de las cosas que los detractores de la Inquisición, en los primeros años de su creación, denunciaron con mucha contundencia. Dijeron que el testimonio secreto era ilegal y por supuesto que era ilegal. No estaba permitido por las leyes vigentes en España. Pero la Inquisición dijo que lo necesitaba porque sin él no podía actuar con efectividad. Y aquí se da el inicio de una cadena de injusticias que dan paso al gran problema de la Inquisición y sus métodos. Para dar una apariencia externa de procedimiento judicial, el prisionero de la Inquisición tenía derecho a un abogado defensor, pero organizar una defensa creíble era casi imposible. La Inquisición no solo ocultaba la identidad de los denunciantes, sino que tampoco revelaba los detalles del crimen imputado al detenido. Si te investigaba la Inquisición, imagino que te inundaría una gran desesperación, porque no sabías de qué te acusaban y así cómo ibas a poder defenderte. Debía de ser una situación horrible. El suelo de la celda era de losas, las paredes hechas de piedra y muy gruesas. El lugar era muy frío en invierno y tan húmedo que mi ropa estaba siempre empapada. Tal fue mi morada durante casi 3 años. Aunque había reglas respecto a las condiciones en que los prisioneros debían ser mantenidos, no siempre se respetaban. El inquisidor local tenía que inspeccionar la prisión todas las semanas, pero eso sí cumplía con su deber con cuidado y atención, lo cual no siempre era el caso. Un informe sobre las condiciones de la prisión de Córdoba describe las celdas como horribles madrigueras plagadas de ratas, serpientes y otras alimañas, donde los desdichados cautivos, enfermos y desesperados pasaban hambre, y los carceleros los maltrataban como a perros. El Tribunal de la Inquisición de Córdoba tenía fama no solo por las condiciones de su prisión, sino también por contar con un inquisidor particularmente sádico, Diego Lucero.